Bueno, buenas noches y 17 de octubre, martes, taller bíblico. Quiere decir que lo que estamos haciendo es que lo que aprendemos en este taller, Dios nos va a llevar tarde o temprano, más temprano que tarde, nos va a llevar a que lo pongamos en práctica. Para eso son los talleres, ¿no? Para eso aprendemos de las cosas de Dios, para eso aprendemos de Él, para que nosotros lo podamos poner en práctica. El poner en práctica las cosas que aprendemos quiere decir que nos da crecimiento. No quedamos estancados, ya somos salvos por gracia, ya somos salvos por don. Es algo que no merecemos y es algo que ya tenemos, vida eterna. Pero cuando así en lo natural, dice ahí en Romanos, dice Pablo que para explicar las cosas invisibles, para explicar las cosas espirituales, Dios creó todo lo que está aquí natural. O sea, lo que hay en esta tierra, todo lo creado es para explicar lo espiritual. Entonces, cuando alguien nace nuevo, nace como un bebé, nace como un niño, y entonces hay un crecimiento. Entonces, a eso somos llamados como cristianos, a ir creciendo. ¿Cómo vamos a crecer si nos estancamos en una edad, si nos quedamos como niños? O si no estudiamos, si no nos esforzamos, entonces hay un estancamiento y no podemos crecer. Ya somos salvos, sí, lo repito, gracias a Dios no lo merecemos, pero Él nos llama a crecer hasta la estatura del varón perfecto. Y por eso hemos estado estudiando el tabernáculo. Hemos ido por por diferentes partes del tabernáculo. Ahorita estamos en el atrio, estamos en el altar de bronce, hemos visto muchísimas cosas y hemos estado viendo del fuego, lo que es el Espíritu Santo. Ya vimos la sangre, ya vimos lo que quiere decir la sangre cuando a un animalito lo sacrificaban, había derramamiento de sangre. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea, quiere decir que Jesús por eso vino a esta tierra, derramó su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para que tuviéramos vida eterna. Fue a pagar al infierno por la deuda que nosotros teníamos, por ese pagaré que teníamos por esa deuda impagable. Él fue a pagarla por nosotros. Entonces somos perdonados, tenemos vida eterna. Entonces, esta parte se vivía en el atrio, en el tabernáculo, derramaban la sangre y después ponían al animalito en el altar de bronce y descendía fuego de lo alto. Ya hemos visto que el fuego es una figura del Espíritu Santo, hemos visto que ser bautizados con el Espíritu Santo y hoy vamos a ver que ese fuego purifica cosas. ¿Cómo es que es un fuego que purifica? O sea, ¿qué quiere decir esta parte en donde el fuego purifica? Entonces, miren, voy a leerles números 31-21. Nos vamos a ir a números 31-21. No, entra en automático. Entra en automático. Quien se agregue a la reunión, entra en automático. Es números 31-21. Y habla, el título aquí en mi Biblia, yo la versión que uso es la Reina Valera 1960, y dice aquí un título, dice repartición del botín. A ver si alcanzo a tocar algo sobre ese asunto. Chance sí. Y dice, y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente, dice, el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo,
toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación, y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos, de las ovejas. Y sigue explicando acá este pasaje sobre qué tenían que hacer con el botín de guerra. Y dice, y lo pasarás por fuego, dice, habla del oro, la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo. Todo lo que resiste el fuego, por fuego lo harás pasar y será limpio. Y había cosas en el botín, había cosas que si lo pasabas por fuego, pues se destruía, ¿no? Entonces había cosas que para purificarlas tenías que limpiarlas con agua. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, el pueblo de Israel salía a la guerra y había todo varón arriba de 20 años estaba ya capacitado para salir a la guerra. Solamente había algo que te excluía de salir a la guerra. Por ejemplo, uno de los que me acuerdo era si eras recién casado. Los recién casados no debían ir a la guerra. Alguien que acababa de sembrar o algo así. Hay como 4 excepciones de que no iban a la guerra, pero todos 20 años para arriba a la guerra. Era un ejército de Dios. Recuerden que nosotros, todo esto que les estoy platicando, traten de ver la historia en el pasado y traten de jalarlo a hoy en sus días. O sea, véanse ustedes en esa parte donde ustedes fueron a la guerra y regresaron de la guerra y regresaron con un botín. Aquí hay muchas enseñanzas. Quiere decir que si regresaron con un botín, quiere decir que el pueblo de Israel ganó la guerra, ¿no? Recuerden que el pueblo de Israel salió de Egipto, pasó el Mar Rojo y estuvo en el desierto y tenía que caminar hacia la tierra prometida, hacia Canaán, hacia, hacia ese reposo, hacia esa promesa. En ese caminar, el pueblo de Israel tuvo algunas guerras. Ya en Canaán tuvo más guerras. Realmente cuando el pueblo de Israel peleó en serio, fue en la tierra prometida. En el caminar en el desierto fue una guerra ante los amalecitas, cuando Moisés recuerda que levantaba la vara y Josué abajo en el valle iba ganando. Bajaba los brazos Moisés, iban perdiendo. Esa fue la primer guerra que tuvieron. Y vencieron porque Moisés mantuvo la vara arriba. Y después viene otra guerra con los moabitas, y después ya entrando a Canaán, a la tierra prometida, pues eran guerras y guerras y guerras, porque tenía que exterminar a los que vivían allí en Canaán. Cuando el pueblo de Israel regresa al campamento, si se dan cuenta lo que les leí ahorita, ellos no podían entrar de inmediato. Tenían que lavar sus ropas, tenían que pasar por fuego los utensilios, tenían que pasar por agua lo que ellos traían. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel pudiera usar esos utensilios, pudiera tener acceso a ese botín, a ese premio o a ese tesoro, lo que habían recuperado, lo que le quitaron. Normalmente cuando tenían esas guerras, el vencedor se llevaba todo. O sea, se llevaba todo lo que era de valor, todo lo que le podía servir. Era un derecho de guerra traerte todo todo lo que te servía, todo lo de valor. Pero para que ellos lo pudieran usar, tenía que ser purificado, tenía que pasar por fuego, tenía que ser limpio. Y, y si, por ejemplo, se habían traído cosas de madera o se habían traído animales o algo así,
tenía que pasar por agua para que fuera limpiado también, para que fuera purificado. Ellos mismos no podían entrar al campamento hasta después de 7 días, ya una vez que fueran purificados. ¿Cuál es la importancia que nos dice hoy en día este ejemplo que nos está dando aquí la palabra de Dios? Uno, el primero y el más importante que yo quisiera que hoy se quede guardado en sus corazones el día de hoy. El pueblo de Israel estaba acostumbrado que en el desierto iba a ser probado, su corazón iba a ser probado, y estaban queje y queje y queje, ¿no? Eh, entonces, para ellos, el estar en el desierto espiritualmente nos refleja aflicción, nos refleja derrota, nos refleja el que todo nos sale mal, el que nada va bien, el que todo está en contra de mí. O sea, eso jálalo hoy en tus días cuando estás en un desierto espiritual. Pero aún en el desierto, Dios da la victoria. Dios da el gozo, Dios da el que tú puedas tener el que tú puedas tener una victoria en tu vida personal, el que tengas un día espiritual, no una noche espiritual, el que tú tengas no sé cómo explicarlo, trayéndolo aquí a nuestros días. No sé, metiste currículum para trabajo, te quedaste sin trabajo, se te acabó la vida, metiste un currículum, oraste a Dios y te aceptaron, fuiste el primero. Es más, no pasaste ni filtros y ya fuiste aceptado, te hablan que te presentes mañana a trabajar. Eso es una victoria y te levanta el ánimo. O sea, a eso me refiero, que Dios nos da victorias, nos da esta parte de tener gozo, aún así, aunque estamos en desierto. En nuestro caminar cristiano vamos a tener balanzas con Dios. Dios nos va a ir educando con aflicción y con gozo. Como nosotros educamos a nuestros hijos o como fuimos educados o como la vida nos va educando, ¿no? Materialmente, físicamente, bueno, realmente es Dios quien nos va educando con gozo y con aflicción, día y noche. Por eso tenemos día y noche, por eso tenemos sol, luna, por eso tenemos frío, caliente, valles, montañas. O sea, por eso esto es una vida de equilibrio, es lo que Dios nos enseña. Entonces, si fuera una vida en donde siempre viviéramos en aflicción como cristianos, sería imposible que nos mantuviéramos en el camino, que nos mantuviéramos como seguidores en Cristo. Entonces Dios nos da victorias, nos da gozo, nos da estos premios, ¿no? Pero imagínense de lo contrario, si todo fuera, eh, si todo fuera, mm, eh, ¿Victoria? sí, sí, o sea, si todo fuera gozo, si todo saliera en nuestra vida como nosotros queremos, o sea, que todo nos sale bien y que nada se nos opone, realmente estaríamos malcriados. O sea, creceríamos con un orgullo, tendríamos nada de límite, o sea, nada de una, Restricción, o de esto de la frustración, tolerancia. tolerancia a la frustración, no tendríamos. Entonces, estaríamos mal educados. Entonces, Dios viene con estas balanzas. Dios es un Dios de balanzas, es un Dios de equilibrio. Nos educa con amor en la aflicción y en el placer. Nos da esas dos oportunidades. Entonces, esa es la parte que quiero transmitirles en esta noche, es que independientemente en qué situación estés viviendo ahorita, Dios te va a llegar con el gozo, Dios va a llegar, o sea, no hay noche que le gane al día. O sea, va a terminar la noche y va a venir el día siguiente. O sea, va a venir el gozo al día siguiente. Ahora, esa es la parte más importante. Segundo, para que el pueblo de Israel, una vez que tenía ese gozo, una vez que tenía esa victoria y que traía el botín, que traía las cosas, traía el oro, traía la plata, traía muchas cosas, no lo podían usar
si no era purificado por medio del fuego, ¿no? Quiero leerles otro versículo antes de explicarles más cosas. Quiero irme a Deuteronomio 20:14, donde habla sobre este botín. Deuteronomio 20:14. Dice, solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. ¿Se dan cuenta cómo es que dice, Jehová tu Dios te entregó de tus enemigos? Está hablando de estas campañas en guerra. Está hablando de enemigos físicos que los tocaban, gente murió, o sea, hay guerras físicas. Y dice que Jehová los entregó. Que, o sea, no está diciendo que el pueblo de Israel por sus fuerzas, por su sabiduría y por lo grande que era el pueblo de Israel, ellos ganaban las batallas. No, quiere decir que era Dios que entregaba a sus enemigos y por eso ellos ganaban las batallas. Y así era. He puesto como ejemplo a David. David, para salir a una batalla iba primero a consultar a Dios. Si Dios le decía, sí, le preguntaba a David a Dios, Señor, saldré a batalla, me entregarás a mi enemigo, y Dios le decía, sal, van a estar en tus manos, yo ya los tengo en tus manos, van a ser tuyos. Y entonces David iba con toda esa confianza, con toda esa fe, y sabía que Dios le iba a entregar al enemigo. Si Dios le decía, no vayas, David no iba a salir a batalla. Entonces, así nosotros en nuestros logros, en las cosas que hacemos, debemos de preguntar, y los logros, estas satisfacciones, estos gozos, estas victorias que tenemos en esta vida, es gracias a Dios. Dios es el que nos ayuda a tener estas victorias. Entonces, y dice, y del botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos. Registren esta parte. Botín es una consecuencia de una guerra y le pertenecía a alguien. Alguien fue vencido y a alguien le arrebataste algo. Y ese fue el enemigo. En nuestro caso ahorita, en nuestro presente, nosotros como cristianos, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿Contra quién estamos peleando? ¿Y qué es lo que necesitamos de botín? ¿Qué es lo que necesitamos de comer de esos, de ese premio, de eso que nos queda, de eso de valor que queda, de eso que nos vamos a alimentar? Para poder alimentarnos de él y para poder usarlos, dice que tenía que ser purificado con fuego, tenía que ser pasado por fuego, tenía que ser limpiado, tenía que quitarse toda la escoria, tenía que quitarse la inmundicia que tenía, porque pertenecía al enemigo que era inmundo, ¿no? Y tenía que ser limpiado para que el pueblo de Israel, para que tú lo puedas usar. Entonces, en nuestra actualidad, ¿de qué está hablando que algo nosotros podamos usar y que debe de ser pasado por fuego? Entonces, esta parte de ser pasado por fuego en nuestra actualidad es, obviamente el fuego es el Espíritu Santo. Nosotros para salir a victoria, para salir a una batalla o estas batallas, perdón, primero tengo que explicar quiénes son nuestros enemigos. Muchas veces pensamos que nuestros enemigos son personas, que es nuestro prójimo, que, que es el clima, no lo sé, ¿qué más puedan ver como enemigos? Siempre agarro este ejemplo de broma de que es la suegra, o el jefe o el vecino, pero, o sea, voy a que es más bien es este asunto de que la gente piensa que su enemigo es alguien que le hizo algo, ¿no? Alguien que está contra mí, alguien que no está de acuerdo con mis ideas, alguien que me contradice, alguien que me ofende. Pensamos que ese es nuestro enemigo. El cristiano
tanto el de aquí como el nuevo cristiano que acaba de recibir al Señor hoy en China, un chino hoy fue cristiano, tanto para él como para mí, como para ti, nosotros solamente tenemos tres enemigos, que es el mundo, que es Egipto, el mundo, que es el diablo, que es el enemigo, que es como mucha gente reconoce que tal vez es el único enemigo, no, o sea, es uno de ellos. Y viene un tercer enemigo, que para mí es el más complicado, que es nuestra carne, nuestro hombre viejo, nuestro yo, nuestro orgullo, ese rey necio que vive en nuestro corazón, que está entronado en nuestro corazón y que está en rebelión con Dios y que quiere hacer su voluntad en todo momento. Ese es el hombre viejo. Solamente tenemos tres enemigos. Y en nuestro corazón, este hombre viejo está rodeado con murallas, está rodeado, está en una ciudad del orgullo y tiene muchas ciudades alrededor a que hay que ir a vencer. Hay que ir a vencer a esos cananeos, a esos feos que hablábamos el martes pasado. Entonces, esos son los que debe de vencer, a esos son los que son nuestros enemigos actualmente. Todo lo que Dios nos platica en el Antiguo Testamento es una figura, es un ejemplo contra lo que nosotros estamos batallando el día de hoy. Explicaba el martes pasado que David se enfrentó a un gigante, peleó con él, luchó con él, le cortó la cabeza. Físicamente, nosotros no luchamos con un gigante físico, luchamos con gigantes que hay dentro de nuestro corazón, dentro de esta tierra que debe ser gobernada por medio de Jesús. Por eso Jesús viene a nuestro corazón para librar esas batallas. Él va y da la victoria. En Él encontramos la victoria. Entonces, cada esas victorias que nosotros vamos creciendo, dice que deben de ser purificadas con fuego, deben ser limpiadas. Un éxito que nosotros tengamos, voy a dar un ejemplo sencillo, un éxito que nosotros tengamos y eh, si creemos que es por nuestras fuerzas, ese éxito está contaminado, vamos a llamarlo así. O sea, lo que tomaban en el botín, los israelitas, tenía que ser purificado para que lo pudieran usar. Ok, nuestro éxito, véanlo que está inmundo, que está contaminado ese éxito. Tiene que ser pasado por fuego. ¿Cómo? Es reconociendo que es por medio de Dios que obtuvimos eso. A eso me refiero con que debe de ser pasado por fuego, debe ser pasado por el Espíritu Santo, debe ser pasado, debe ser probado ese éxito. Señor, si esto es para mi bien, te doy gracias. Señor, si esto a mí no me conviene, Señor, no me lo des. Debe ser pasado por fuego para que, si yo no lo paso por fuego, si yo no reconozco que fue por parte de Dios que yo tuve ese logro, ¿qué creen que va a pasar en mi orgullo? ¿Qué creen que va a pasar en mi relación con Dios? Me voy a dar cuenta entonces que es en base a mis habilidades que yo voy logrando cosas y no es de la noche a la mañana, no es de un día para otro, no es tan rápido. Ese tipo de éxitos, si yo los voy acumulando y no son pasados por fuego, yo voy acumulando cosas inmundas, cosas contaminadas. ¿Qué me va a ir contaminando? ¿Qué quiere decir esta contaminación? Me va a ir levantando mi orgullo y me voy a ir alejando de la presencia de Dios, alejando del reconocimiento de que todo se lo debo a Jesús. Y eso me va a llevar a la muerte. Por eso es que está contaminado ese éxito. A eso se refiere con que el fuego debe, más bien nuestros éxitos, nuestras victorias, todo lo que tenemos como felicidad, gozo. Si tú te sientes, por ejemplo, en armonía en tu familia, o sea, tienes esposa, tienes hijos y todo está pasando perfectamente, no creas que es porque
porque tú eres amoroso, porque tú te encargas de eso, porque fuiste a un curso de papás, de cómo ser papá, porque tú eres proveedor y das dinero, porque le dices todas las mañanas, le dices amor a tu cónyuge, le llevas flores. No es por eso. Si todo está en orden, es gracias a Dios. Es en base a la oración, es en base al plan perfecto de Dios. Si tú empiezas a sostener eso en ti, en lo que tú pagas, en lo que es tu bolsillo, en lo que es tus dulces palabras, si tú fundamentas tu relación que va bien en ti, va a llegar un orgullo, va a llegar algo que eso va a contaminar esa situación y poco a poco te vas a ir alejando de Dios, va a haber muerte espiritual. A eso se refería en que todo, que no podían entrar al campamento por si no contaminaban. No, no de inmediato, no te contaminas de inmediato, no hay una ruptura con Dios de inmediato. Todo el cristiano que se aleja de Dios no se alejó de hoy para mañana, sino es poco a poquito, dejas de leer la palabra o estás tratando de leer la palabra, hay cosas que no entiendes. ¿Por qué? Porque en tu orgullo, como ya tuviste éxito y alguien que tenías debajo de ti se te opone, entonces ya empieza a haber amargura, empieza a haber incomodidad y entonces ya no empiezas a entender la palabra, no empiezas a perdonar gente, empiezas a ofender, empiezas a ser grosero con personas, con situaciones y te empiezas a quejar. Pero eso es una línea de tiempo poco a poco, poco a poco. Por eso es que debemos de purificar todos nuestros éxitos. Ahorita me voy a concentrar en los éxitos porque estamos hablando de un botín de guerra, estamos hablando de algo que arrebatamos, algo que nos es útil. Entonces, nosotros tenemos cosas útiles, nosotros tenemos capacidades, tenemos talentos que Dios nos dio y podemos ir haciendo esos logros. Esos logros, el momento en que son pasados por fuego, van a ser purificados y vamos a estar conscientes en que eso para lo que somos buenos es gracias a Dios. Se oye fácil, se oye fácil decirlo, pero ponerlo en práctica es muy complicado, o sea, porque es un día a día. O a veces creemos, estamos en nuestras propias fuerzas, oye, pero si yo soy súper inteligente para este tipo de problemas, para este tipo de cosas, ¿por qué ahora le hice como siempre le he hecho y no funcionó? Empeoró las cosas. Entonces son cosas que no empezamos a entender. ¿Por qué? Porque no hemos pasado por fuego, no hemos ido a consultar al Espíritu Santo, no hemos ido a ser llenos de fuego, a que venga el Espíritu Santo y nos llene con su fuego y que seamos probados con su fuego. Miren, vamos a un versículo donde dice Pablo que todo será probado con fuego. Primera de Corintios. Y aquí les va a hacer sentido lo que venía en el botín, de lo que hablaba de el oro, la plata, todas estas cosas debían ser pasadas por fuego. Mira, en 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La base, nuestra roca, nuestro fundamento para poder crecer, para poder edificar, es Jesús. Dice, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. O sea, hay 6 formas de edificar, hay 6 materiales. Está hablando de oro, plata, piedras preciosas que aguantan el fuego. Está madera, heno, hojarasca, que si la avientas fuego, desaparece. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Para qué esperarnos a estar edificando nosotros en este mundo y esperar? Aquí está hablando de que al final de los tiempos, en el juicio del trono blanco, ahí será probado todo con fuego. Todo va a ser probado. De hecho, si hablamos de que en la Biblia dice de una tierra nueva, de unos cielos nuevos, de una nueva Jerusalén, ¿qué quiere decir? Que están contaminadas, que va a haber nueva, que va a estar renovada, que va a estar limpia, va a estar santificada. ¿Con qué creen que ahora va a ser probado todo esto?
hemos visto en la Biblia que atrás ha sido probado con agua, ha sido inundado, son los juicios de Dios en el Antiguo Testamento. Y dice, ya tengo un pacto con ustedes, es el arco iris, no volveré a probarlo con agua, no volveré a tomar juicio con agua. ¿Con qué viene? Viene con fuego. ¿Para qué esperarnos en a que pase ese momento? ¿Para qué vivir una vida de cristiano sin ningún crecimiento, sin agarrar el equipamiento que nos da Jesús, todas las herramientas, todas las armas que Él nos da? Por ejemplo, ese es este fuego, es clamar este fuego, ir al altar de bronce, ir a los pies de Jesús y que nuestra obra, nuestros actos, nuestros sentimientos sean probados con fuego. ¿Con qué edifiqué hoy, Señor? Hoy con qué edifiqué. Esta victoria que tuve, si la edifiqué en mi orgullo, pues estamos hablando de madera heno, hojarasca. Señor, pruébala. Señor, quémala. Ven, Espíritu Santo, y consúmelo y redarguye en mi corazón y muéstrame dónde estoy fallando, en dónde yo me estoy autojustificando, yo donde estoy creyendo que todos deben de hacer lo que yo digo, porque todo debe de pasar como yo quiero, porque en fin, muchísimas cosas. Esa es la parte que debemos de ir a los pies de Jesús, debemos de ir al altar y clamar este fuego para que seamos probados, para que seamos pasados por fuego. Y si hubo un heno, hubo una madera que sea consumida. Y si hubo un oro, una plata, una piedra preciosa, que se quede ahí y Dios nos la va a mostrar. Y entonces nos vamos a dar cuenta que eso que tenemos es gracias a Dios. Y entonces eso controla nuestro orgullo, eso va a controlar nuestra situación, va a controlar nuestras emociones y nos va a ayudar a edificar, a ir creciendo espiritualmente para que en otra situación, en otro desierto, en otra batalla, yo me acuerde y diga, la victoria está en Jesús. ¿A quién tengo que recurrir? No a mis capacidades, no a los recursos que tengo con el hombre, no a las relaciones que yo ya tengo, no a mis recursos de equipamiento, de conexiones, de, de gente, de materiales, de dinero. No estoy sustentado en eso. Estoy sustentado en la roca que es Jesús. Y ahí Dios vuelve a dar la victoria. Y entonces vamos a encontrar gozo en la aflicción. Ubican que dice, y cambiará tu lamento en baile. Es esta parte cuando encontramos que todo viene de la mano de Dios y todo es gracias a Él. Ahí es cuando encontramos gozo en las cosas, en medio de la aflicción. Y dice, y comerás del botín de tus enemigos. ¿Se acuerdan del Salmo 23? Vamos al Salmo 23, por favor. Salmo 23. Todo lo que está al inicio está de maravilla, ¿no? Jehová es mi pastor, perfecto. Nada me faltará. Ese nada me faltará quiere decir que estoy satisfecho. No quiere decir que tengo de sobra, sino que lo que tengo ahorita estoy satisfecho. Con lo que tengo soy agradecido. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, yo voy a encontrar reposo en sus pastos. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma, dice que cambiará, tomará un sentido de cambio a lo que yo estaba acostumbrando, a lo que yo ya sabía de este mundo, los hábitos que yo tenía y que sigo ofendiendo a Dios. Dice, confortará, dice, volverse, me va a hacer cambiar y yo voy a ir entendiendo que hay cosas que ofendo a Dios, hay cosas que hago que ofendo a personas. Entonces, confortará mi alma es que cambiará mi forma, 180 grados, voy a ir avanzando, ya voy creciendo. Y luego, ya cuando cambié, ya cuando voy entendiendo las cosas, que ya crecí tantito espiritualmente, vean lo que sigue en el versículo 4.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, totalmente la aflicción, de noche, una noche espiritual, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Quiere decir que en otras batallas, en otras situaciones que he tenido, sé que tú me has dado la victoria. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y luego cheque lo que dice aquí. Esta es la parte del sobre el botín. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, vas a darme de comer de ese botín, de esa victoria, de eso que viene de mis enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Eh, por ejemplo, si alguien me ofende y el yo poder encontrar, perdonar, o sea, el yo pedirle ayuda a Dios para vencer esta batalla que tengo, no es orar a Dios, o sea, va cambiando las oraciones, porque no es orar a Dios, decirle, Señor, esta persona no cree en ti, este, tiene una vida terrible, le va súper bien y aparte viene y me humilla y me dice tal cosa. Y yo, que soy tu siervo, que soy tu hijo, que soy esto, ¿por qué permites? Señor, castígalo. Honestamente, hay eso dentro de nuestro corazón. Queremos venganza. Obviamente, eso no hay en la naturaleza de Jesús. Eso no es transmitir el nombre de Dios, el ser reflejo de su luz. No es eso. Obviamente, pues, nuestra oración debe de cambiar y nuestra oración es decir, Señor, gracias por traer este evento en mi vida, gracias por traer esta situación, gracias por traer esta guerra, esta batalla. Señor, te pido que tú la venzas, que tú vengas, Señor. Yo no puedo perdonar porque no encuentro la forma, no encuentro las ganas. Ven Jesús y pon en mí las ganas de perdonar. Pon en mí tu perdón para que yo pueda perdonar. Esa es una batalla que venciste. Y eso, cuando logras eso, se convierte en oro o en piedra preciosa. Ya hablando a nivel de perdón, puede ser a nivel piedra preciosa para estar edificando. Ven, Señor, y consúmela con tu fuego. Señor, ven y consume con tu fuego todos estos deseos de venganza que tuve, que es el heno, madera, hojarasca. Entonces, esta es la forma que nosotros podemos ir edificando, es la forma en que podemos alimentarnos del botín de nuestros enemigos. Ese es el botín realmente, el que alguien venga, nos ataque, nos humille, una circunstancia, no es pedirle a Dios que quite de la faz de la tierra a esa persona. No, es que eso que yo recibí, que yo lo estoy abrazando, esa ofensa, que me ayude a pulirla, a limpiarla, a perdonarla y que se convierta una piedra preciosa. Ese es nuestro botín. Y eso nosotros nos vamos a alimentar de eso para seguir edificando y eso nos va a dar fortaleza para seguir caminando en este camino que es Jesús. A eso se refiere. Toda la palabra de Dios tiene muchas vertientes, tiene muchos caminos, tiene muchos hilos, tiene muchas caras. Yo solamente estoy dando una pequeñísima parte de lo que es este fuego purificador, lo que es esto, lo que se purifica con fuego. Es algo tan pequeño. Miren, quiero leerles el significado de lo que quiere decir botín en lo que quiere decir botín en el hebreo es shalal. Quiere decir despojar, quiere decir ganancia, quiere decir presa, quiere decir saquear, quiere decir dejar caer o desnudar, quiere decir tomar. Esta parte de botín, de presa, de cuando habla de desnudar, eran cuando había prisioneros de guerra y se los llevaban a los prisioneros de guerra, era como un botín. Y a todos los prisioneros de guerra, creo que hasta todavía en la guerra de que hubo en Vietnam, todavía a los que tenían como rehenes,
todavía los desnudaban. O sea, es una peculiaridad. O sea, a la fecha sigue pasando esta parte sobre el desnudar, sobre poner en ridículo a una persona. Entonces, a veces nosotros somos el botín del enemigo. A veces nosotros estamos desnudados en nuestra ira, en nuestro enojo, en nuestra sed de venganza. Estamos totalmente desnudados a la presencia de Dios. Entonces somos presos de nuestro enemigo. Somos el botín. Esto debe cambiar. Nosotros no debemos de ser presos, debemos de recuperar algo que fue tomado de nosotros, algo que el enemigo tiene cautivo. Eh, Antes de esto, de seguir avanzando, creo que sí tengo tiempo. Miren, quiero regresarme un poquito, ¿cómo es que Dios da la victoria? Él va por delante. ¿Cómo es que Dios da la victoria en las guerras? ¿Cómo es que Dios, o como en nuestra vida actualmente, cómo es que nosotros podemos tener una victoria contra nuestro enemigo? Vamos a hablar en específico para que lo podamos entender un poquito mejor. Vamos a agarrar a nuestro enemigo, diablo Satanás. ¿Cómo es la forma que nosotros podemos tener la victoria sobre el diablo, sobre Satanás? Y eso viene desde Génesis. En Génesis hubo una profecía. Génesis 3. ¿Se acuerdan cuando Dios reprende a la serpiente y da una profecía? Y estoy en el 14. Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí está el detalle. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Se acuerdan de esta parte de esta profecía? ¿Dónde se cumplió? Habla que la serpiente iba a morder en el calcañar, o sea, en el pie, en el talón de la simiente de la mujer. Es Jesús, que está en la cruz. Fue un clavo, fue cruzado en sus pies, ahí salió sangre. ¿Para qué? Porque dice que la simiente de la mujer iba a herir a la simiente de la serpiente, la iba a herir en la cabeza. ¿Cómo es que podemos hollar al enemigo? ¿Cómo es que podemos acabar con esto? Es pisándolo. Entonces, dice que todo fue puesto bajo los pies de Jesús. La victoria la tuvo en la cruz. Fue por medio de ese talón, fue por medio de esos pies, fue por medio de esa sangre derramada en los pies. A eso se refiere con que fue pisado, donde es vencido en nuestra actualidad. Para que nosotros podamos vencer, ¿qué debemos clamar? Debemos clamar la sangre. Entonces, la sangre ya está involucrada al inicio en la guerra. Antes de guerrear, tenemos que involucrar la sangre de Jesús. Debemos que ser envueltos en la sangre de Jesús. Debemos de pedir perdón por nuestros pecados. Debemos de estar protegidos, limpiados, purificados para ir a la batalla, para ir a poder perdonar esa agresión, eso que nos hicieron. Necesitamos la sangre de Jesús. Ya que obtenemos la victoria, es por medio de la sangre. ¿Qué hacemos con eso? Debe ser purificado con el fuego. Si se dan cuenta, es la parte del tabernáculo. Como estamos entrando al tabernáculo, era degollado el animalito, había derramamiento de sangre para tener la victoria y después descendía el fuego del cielo. Por eso es la explicación del tabernáculo. Por eso es que debemos de pedir este fuego. Ahora, para que esto, si estamos hablando de los pies, quisiera ir un poquito, bueno, miren, les voy a dar, mm, miren, les voy a dar Salmo 74. ¿Cómo es? ¿En dónde hay que darle al enemigo para vencerlo?
Salmo 74. Salmo 74, 12 al 14. Aquí está hablando, el Salmo 74 está hablando cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y pasaron el Mar Rojo. Y miren, en el 12, 74, 12. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo. Aquí está hablando, antiguo está hablando sobre la eternidad. El que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Aquí mi versión 60, donde dice monstruos en las aguas, si nos vamos a la palabra en hebreo, o hay otras traducciones, creo que la King James en inglés dice de dragones en las aguas. Está hablando de una estatura del enemigo, está hablando del faraón, está hablando de la estatura más alta de Satanás, diablo, serpiente, dragón. Está hablando de lo más alto. Dice, quebrantaste cabezas de dragones en las aguas. Mayugaste las cabezas de Leviatán. Aquí está hablando de un sentido exterior del dragón y está hablando de un sentido interior del Leviatán. Esa semilla que puso la serpiente en la mujer y que la puso en su voluntad y es una voluntad serpentina, es una voluntad leviatánica, de Leviatán. Después explicaré quién es Leviatán. Pero habla de cabezas y habla que mayugó, que pisoteó las cabezas. Es la forma en que nosotros, es algo, es una herramienta que se nos es dada, que la victoria está en la cruz. Una vez que tenemos esa victoria y que es con los pies, miren, los domingos yo le pido a la gente que dance, que le dance a Dios. Y si me buscan versículos en la Biblia sobre danzar, va a ser eterno que lo van a estar buscando. O sea, es muchísima información sobre el danzar. Y el pueblo danzó y hay que danzar. Y en medio de tus alabanzas, en medio de tus alabanzas de tu pueblo. O sea, es mucha danza, danza, danza. ¿Qué se imagina que es danzar? Sino mover los pies. Entonces, ¿cómo es una forma de vencer a nuestros enemigos, de vencer nuestra carne, de vencer a Satanás, de vencer las cosas de este mundo, lo atractivo de este mundo? ¿Qué es? Sino danzando, sino una victoria la vas a encontrar si empiezas a mover los pies, si empiezas a saltar, literal estoy hablando literal. Es si tú empiezas a danzar a Dios y te sientes ridículo, lo primero que estás abollando y lo primero que estás venciendo es a tu orgullo, es a tu yo. ¿Cómo es que hay algarabía, que hay euforia en un partido de fútbol? La gente brinca, la gente baila, la gente eufóricamente, dice, leí una vez por ahí, dice, por un pedazo de cuero de cerdo que está volando de un lado a otro y que se metió en una red. ¿Cuánto no más estar gozosos y estar danzando porque vamos a tener vida eterna? Porque ya tenemos vida eterna. O por alguna batalla, algo que yo esté peleando, danzar, mover los pies. Ahí es cuando estamos hollando las cabezas del enemigo. Enemigo ya sea mi yo, ya sea el diablo o ya sea el mundo. A eso me refiero. Esa es la forma de danzar, el derramamiento de sangre, de esa sangre de los pies de Jesús, el ir a la cruz, ir a los pies de la cruz, clamar la sangre, ahí está la victoria. Para poder adquirir y tener el beneficio de ese botín, debe ser pasado por fuego. Esto que tuve, Señor, esta victoria es gracias a ti, no es gracias a mí. Y esa es la forma de ir purificando. Miren, quiero seguirles dando versículos. Sí. Malaquías 3:2. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. O sea, está antes de Mateo. Malaquías 3.
3:2. Miren esta parte. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Está hablando de Dios. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Está hablando de que quién podrá soportar el tiempo de su venida. O sea, cuando venga la segunda venida de Jesús, esta tierra va a ser probada con fuego. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Se acuerdan que Isaías se tiró al suelo y dijo, estoy como muerto? ¿Se acuerdan cuando Juan en Apocalipsis, en la Revelación, que vio al Señor, se tiró y dice, creo que estoy como muerto? Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él es como fuego purificador, o sea, la presencia de Dios es fuego. Entonces, si mi edificación es madera en hojarasca, y si estoy en la presencia de Dios, que yo clamo su presencia, ¿qué va a quedar de mí? Se va a consumir. O sea, se va a consumir todo lo que yo creía quien yo soy, quien yo conozco de mí, que yo conozco quién era Dios, que yo conozco cómo es Dios. Entonces, va a consumir mi idolatría, va a consumir mi religiosidad, va a consumir mi orgullo, va a consumir mis ofensas, mi queja. Eso es lo que va a consumir. Y si yo me escuchara entre toda la semana que me quejo, que me quejo, que me quejo, que me quejo, ¿qué soy? Soy pura queja. Entonces no existo, no soy nadie. O sea, lo que yo creo que soy, no lo soy. ¿Qué debo de pedirle a Dios? Que venga y transforme. Y entonces poder encontrar este botín, poder encontrar este oro, esta plata, estas piedras preciosas en el enemigo, en mi carne, en las cosas del diablo cuando nos mete el pie, en las cosas atractivas del mundo. Es pasarlas por fuego, que podamos perdonar, que podamos vencer adicciones. Esos son piedras preciosas. Una vez una adicción vencida por medio de la sangre de Jesús y que eso no lo pude lograr sin Él, se convierte en una piedra preciosa y empezamos a edificar y empiezo a demostrar una actitud diferente. Se empieza a quitar la queja en mí y aunque yo esté en medio de un desierto, en medio de una tormenta, que esté en medio del valle de muerte, voy a estar alimentándome de ese botín. Va a haber mesa enfrente de mis angustiadores, va a haber gozo, va a haber alimento, va a haber crecimiento en mí. A eso se refiere con ser pasado por fuego. Esto está en el atrio, o sea, nosotros, independientemente qué nivel espiritual tengamos, si somos del atrio, del lugar santo, del lugar santísimo, siempre debemos regresar a los pies de Jesús. Siempre. Siempre debemos regresar a sus pies, a clamar la sangre, a ser limpiados, a ser purificados. Dice, Él es fuego purificador. Entonces, si quieres su presencia en tu vida, acostúmbrate al fuego. Él es fuego. Conviértete en fuego. Esa es la parte importante. Iba a cerrar con otra cosa, pero voy a cerrar con esta parte de que nos convirtamos en fuego. Vamos a Daniel, por favor. Vamos a Daniel. Daniel 3. Un momentito, creo. Pero aquí está, Daniel 3. En Daniel 3 está la historia del horno de fuego. Y está hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. Está hablando de los tres amigos de Daniel. Eran jóvenes ellos, pero ellos estaban sirviendo al rey Nabucodonosor, pero cuando el rey Nabucodonosor levanta una estatua de oro para que todos la veneren, ellos no se rindieron a esa imagen y sus conocidos pues lo acusaron con el rey. Dijeron, oye, estos cuates nos están arrodillando
a tu imagen, entonces el edicto que tú sacaste es que aquel que no se rindiera a tu imagen, lo ibas a pasar, lo ibas a mandar al horno de fuego. Entonces, estoy hablando en el 16, Daniel 3:16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí lo que están diciendo Sadrach, Mesach y Abednego, donde dice que Dios los va a librar del horno de fuego, está diciendo, estamos en manos de Él, sabemos quién es mi Dios, o sea, yo sé quién es Jehová mi Dios, yo sé quién es Jesús mi Dios, yo sé quién es mi Salvador, sé lo poderoso que Él es. Entonces, esta situación por la que yo estoy pasando, a mí no me va a destruir. Dios me va a salvar de esta situación. No están diciendo ellos como diciendo, no, no me va a meter al horno. No, es que aún estando en el horno, no voy a ser destruido. O sea, voy a ser librado de tu mano. O sea, no, no me voy a rendir ante esta circunstancia, ante esta presión, ante estos placeres del mundo. No me voy a rendir. Yo voy a estar con Jesús. Yo voy a seguir fielmente a Jesús y Él va a hacer en mi vida lo que Él tiene en su plan perfecto. Sí, sigo leyendo. En el 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Eran muy amigos, o sea, Nabucodonosor los estimaba mucho, eran como sus... Nabucodonosor era el rey, y hagan de cuenta como el presidente, y ellos eran como gobernadores de algunos estados, así, pero cuates, cuates. Y aquí dice que se demudó el aspecto de su rostro contra ellos, contra alguien que él quería. Dijo, o sea, se llenó de ira y de orgullo, ¿no? Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. ¿Se dan cuenta que no fueron desnudos? ¿Se dan cuenta que si leemos más partes de la Biblia, que cuando eran secuestrados, cuando eran llevados prisioneros, cuando eran llevados, eh, eh, ¿cómo es cuando tienes, como rehenes? Como rehenes, eran desnudados. ¿Se acuerdan a Jesús que le hicieron? Le quitaron sus vestidos. ¿Se acuerdan a Esteban que le hicieron? Le quitaron sus vestidos. Habla de la desnudez. Ellos, ¿cómo iban? Fueron atados, ¿cómo? Iban vestidos. ¿Qué iban? Iban con la armadura de Dios. Iban vestidos de la gloria de Dios. Estaban totalmente convencidos que todo esto Dios lo había planeado y estaba bajo el control de Dios. Entonces, dice que sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, los que los aventaron, nada más por acercarse, murieron. ¿Qué le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego? Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. ¿Qué es algo que puede estar con el fuego? Si yo prendo un encendedor aquí, pongo un fuego y pongo una pajita
acá y lo junto, el fuego se mantiene y la paja desaparece. Pero si yo pongo un encendedor aquí con fuego y pongo otro encendedor aquí con fuego y lo uno, ¿qué se mantiene? Fuego. ¿En qué debemos convertirnos? ¿Por qué debemos de clamar siempre? Es el fuego. Dice, Dios es fuego purificador. Entonces, si estamos acostumbrados que a cada rato venga Dios y nos purifique nuestras ideas, nuestras metas, nuestros logros, las actitudes que tenemos, nos vamos a convertir en fuego. Y entonces, estando en la presencia de Dios, vamos a estar con Él a gusto, en reposo, descansados, vamos a estar alimentándonos, vamos a estar creciendo y no vamos a estar quejándonos en medio del valle de la muerte, en medio, dentro del horno. ¿Se acuerdan que habían metido a 3 y había 4? Pues Dios está con nosotros, Dios es fuego. En cualquier circunstancia, cualquier cosa que estés pasando ahorita, Dios es fuego. No te va a destruir si tú vas con fuego. Si tú vas y le pides, Señor, ven y limpia, ven y purifícame, ven y derrama tu fuego en mí, ven Espíritu Santo y consume lo que hay dentro de mi corazón, consume y redargúyeme. Muéstrame dónde me estoy equivocando, qué es lo que estoy haciendo mal, por qué estas cosas no están saliendo como yo pensaba, por qué todo lo que hago está en contra, por qué todo lo que digo la gente no lo aprueba, ¿por qué quiero que la gente me apruebe? ¿Por qué quiero pertenecer a la gente? ¿Por qué quiero pertenecer a este mundo? ¿Por qué quiero agradarle a tal persona? Señor, solamente te quiero agradar a ti. Señor, solamente quiero quedar bien contigo. Señor, ven con tu gloria, con tu fuego, consúmeme. A eso se refiere con ser fuego, con permanecer en el fuego, pedir este fuego, pedir voluntariamente, ven Jesús, ven Espíritu Santo y consúmeme con tu fuego, ir a los pies. Recuerden, para que Dios te dé una victoria, necesita haber derramamiento de sangre. Viene de los pies del Señor Jesús, viene de hollar las cabezas del enemigo. Eso es lo que viene la victoria. Clama primero la sangre. Danza. Es más, si te da pena, hazlo en tu cuarto de oración, hazlo tú a solas, pon alabanzas y empieza a mover los pies. Y dile, Señor, te doy esta danza. Aunque sientas que estás como loquito, esa es una de las características de danzar, que es halal en hebreo. Halal, halal ja, es alabanzas a Jehová. Aleluya es eso, halal ja. Entonces, esto es lo interesante de poder lograr esas batallas que no has podido vencer. Empieza a danzar, empieza a bailar y mi lamento será cambiado en baile. A eso se refiere con este fuego purificador. Iba a decirles otras cosas, pero Dios agarró otro lado. 9:31, déjenme terminar el video.